Los Chachapoyas y la Laguna de los Cóndores. Museo de la Imebamba. El Museo de la Imebamba, inaugurado en junio del 2000, alberga las más de 200 momias y sus ofrendas funerarias recuperadas de la Laguna de los Cóndores, mediante el proyecto arqueológico de emergencia dirigido por el Centro Malqui. Las tareas de rescate, autorizadas por el Ministerio de Cultura, permitieron recuperar para la historia local una valiosa colección arqueológica que se encontraba en riesgo de desaparecer debido a la acción vandálica de huaqueros y visitantes inescrupulosos. A partir de una iniciativa de la Fundación de Bioantropología Perú Centro Malqui, la construcción del Museo La Imebamba fue posible gracias al aporte financiero proveniente de un grupo de ciudadanos austriacos y de otras donaciones privadas. El diseño del museo recrea las tradiciones arquitectónicas locales, empleando tecnología constructiva y materiales de la zona. La rica y variada flora nativa embellece los jardines que lo rodean, destacando la colección de orquídeas con más de 100 variedades locales. Además de las 3 salas arqueológicas, se ha implementado una sala etnográfica en donde se presenta las diversas expresiones del modo de vida de las sociedades que actualmente habitan el territorio, así como la sala comunal, destinada a promover actividades de divulgación científica y cultural en beneficio de la colectividad. La Asociación Museo La Imebamba, integrada por vecinos de la localidad y representantes del Centro Malqui, reflejan el interés y la participación activa de la población en los proyectos y actividades del museo. El reto en adelante consistirá en la generación y articulación de nuevas propuestas que permitan el desarrollo de la comunidad desde el espacio de su identidad fortalecida. Los Chachapoyas. Desde aproximadamente 800 años después de Cristo hasta su conquista por los incas, en el siglo XV los Chachapoyas ocuparon un vasto territorio en los Andes nororientales del Perú. En gran parte de este territorio, limitado por el río Marañón hacia el norte y el oeste, el río Guallaga hacia el este y por el pueblo de Pías hacia el sur, se encuentran dispersos los vestigios de su arquitectura. Estos asentamientos, constituidos por casas de piedra en forma circular, formaban pequeñas aldeas que fluctuaban desde unas docenas de casas hasta pueblos con centenares de estructuras. A pesar de la abundancia de restos arqueológicos, pocos trabajos de investigación se han llevado a cabo en la zona y la cultura chachapoya es relativamente desconocida. El nombre Chachapoya parece ser derivado de la palabra quechua sacha, árbol, y puyu, nube. El quechua fue el idioma difundido en el territorio conquistados por los incas. El término sugiere la idea del bosque nuboso, apropiada descripción para gran parte del territorio. Se desconoce el idioma hablado por los Chachapoya, pero algunos indicios de este aparecen en nombres de pueblos como Choctamal, Huemal y Cuelap. En varios momentos de la prehistoria andina, los Chachapoya mantuvieron relaciones con las sociedades que vivían al oeste del Marañón, como podemos ver en cerámica influenciada por la tradición cajamarca. El territorio presenta entradas naturales hacia los llanos orientales y los Chachapoya pudieron haber actuado como intermediarios en sistemas de trueque, intercambiando productos de la región selvática por productos y bienes de la sierra. Aunque los Chachapoya jugaron un rol en la esfera de interacción andina, su arte y su arquitectura expresan un espíritu audaz e independiente que los distingue de sus vecinos. Agricultura. Los Chachapoya transformaron las laderas de los cerros en anchas terrazas y las zonas bajas en campos labrados con elaborados sistemas de drenaje. La construcción de muros de contención con piedras para las terrazas parece haber sido una tecnología introducida posteriormente por los incas. Los agricultores Chachapoya construyeron muros bajos apilando piedras a los costados de los campos de cultivo, formando diques que a su vez funcionaban como líneas de drenaje.
Los restos de estos sistemas de cultivo son visibles hasta hoy en día. La frecuencia y abundancia de las lluvias en el territorio terminó un sistema de riego de tipo secano. De allí la escasa presencia de canales de riego. Se emplearon hachas de piedra y bronce para talar los árboles, palos cavadores para sembrar las semillas y herramientas para quebrar terrones en las tareas de cultivo. Desarrollaron una gran variedad de cultivos, entre los que se incluyen papa, maíz y frijoles, tubérculos como mashua, oca y oyuco, además de granos nativos. Organización social. Como otros pueblos andinos, los Chachapoya probablemente estuvieron organizados en ayllus, un término quechua que significa familia o linaje. La evidencia arqueológica indica que los Chachapoya compartían tantos patrones de asentamiento y de entierro como estilos de alfarería y textilería. Sin duda compartían igualmente el idioma y las creencias religiosas, aunque la evidencia sugiere que fue una sociedad fragmentada, aparentemente sin unidad política consolidada. El cronista mestizo Garcilaso de la Vega, a fines del siglo XVI, describe sobre alianzas estratégicas de gente chachapoya en tiempos de guerra, mencionados en las crónicas como belicosos e indomables y gente de guerra. Ofrecieron una dura resistencia a la conquista inca. No obstante, y a pesar de esta imagen de poblados dispersos en una vasta área, los curacas, señores locales, mantenían cierta estructura de poder, con suficiente autoridad como para congregar mano de obra de las comunidades vecinas para construir los imponentes centros poblados que hoy se conocen. Arquitectura. Los sitios Chachapoya, buena parte de ellos actualmente cubiertos en el bosque, variaban en tamaño desde poblados con más de 400 estructuras como Cuelap, uno de los sitios más grandes conocidos, hasta pequeños asentamientos con 30 o menos estructura. El patrón de asentamiento se caracteriza por su diseño orgánico, con estructuras acondicionadas a la topografía del terreno, en un patrón sin aparente organización, en el que se destacan estructuras de piedra de planta circular. Estas varían en diámetro de 4 a 10 metros y estuvieron antiguamente techadas por estructuras cónicas de tronco y paja. Aunque las casas circulares no son exclusivas de esta zona, el estilo Chachapoya se distingue por sus frisos geométricos o figurativos, en mosaico de piedra, pizarra y arenisca, como los que adornan varias estructuras en Gran Pajatén. Los cimientos estaban protegidos de la acción de la lluvia por cornisas colocadas a media altura, que rodeaban la totalidad o la mitad de las casas. En las palabras de un cronista agustino temprano, se describe la tierra de los Chachapoya como tierra muy áspera y de gran humedad, que todo el año no hace sino llover, y por esta causa los indios tienen sus casas edificadas en las cumbres de las cuevas y altos. La ubicación de los sitios Chachapoya en las crestas y cumbres de los cerros no solo tenían una función defensiva, sino también que minimizaba el daño ocasionado por las lluvias, facilitando el drenaje. Para la construcción de las viviendas se empleaba piedra caliza con mortero de barro, enlucido por dentro y por fuera, aunque pocas evidencias quedan de este. Posiblemente algunas casas, así como las tumbas, estuvieron pintadas en tonos de ocre, rojo, amarillo y en blanco. Algunos interiores estaban decorados con astas de venado o cabezas clavas de felinos o humanos tallados en piedra, aunque poco de estos quedan in situ. Un único ingreso conducía al interior de la vivienda, con pocas ventanas o carentes de estas. Los pisos fueron preparados con capas de arcilla y pequeñas piedras a fin de aislar la humedad. Algunos poblados están rodeados con muros perimétricos, presumiblemente de carácter defensivo. Cuelap, de lejos el más impresionante de estos sitios, ocupa un área aproximadamente de 6 hectáreas. Su muro perimétrico también fue empleado como cementerio, con más de 100 entierros colocados al momento de la construcción y una vez finalizada esta. Otros sitios chachapoyas, como La Joya o Ibira Vira,
Presentan igualmente muros perimétricos, pero ninguno tan finamente construido ni tan alto como el observado en Cuélap. La arquitectura funeraria chachapoya es tan sofisticada por su contraparte residencial. Lamentablemente, pocos sitios de entierro han sobrevivido a los estragos de la huaquería y el vandalismo. Los chachapoya enterraban a sus muertos empleando una variedad de estructuras. Entre estas están los sarcófagos, conocidos localmente como purumachus. Los quechua del quechua purum salvaje y machu viejo, construidos con un armazón de caña enlucida en barro. Presentan figuras estilizadas de hombres y mujeres decoradas en tonos de ocre, rojo y amarillo y blanco. Los chachapoya también enterraban a sus muertos en estructuras funerarias sobre la superficie del terreno, conocidas como chulpas, que podían contener varios entierros. Algunas de estas se encuentran colocadas en hilera como las de la Laguna de los Cóndores, mientras que otras aparecen aisladas. Muchas chulpas se encuentran enlucidas y pintadas con pigmentos rojos, amarillo y blancos, adornadas con frisos en zigzag y grecas, astas de venado o figuras talladas en madera, adosadas al techo mediante sofisticados colgadores, como los que decoran una de las chulpas de los Pinchudos, en el Parque Nacional Río Abiseo. Las tumbas ubicadas en los acantilados de la Petaca o Diablo Huasi incluyen tanto chulpas como tumbas enlucidas adosadas al acantilado para entierros individuales. Muros bajos construidos en las fisuras o en las cornisas fueron empleados como base para las vigas voladizas que servían como balcones frente a las tumbas. Muchos de estos sitios de entierro están decorados con pictografías. La cerámica y los textiles. Por lo general, la cerámica chachapoya es sencilla, especialmente cuando uno la compara con las artes textiles, en donde se observa la excelencia de sus tejedores. La mayor parte de la alfarería es utilitaria, trabajada con la técnica de rollos o sencillamente dando forma a la masa de arcilla con los dedos. Algunas piezas muestran influencia de la tradición cajamarca, que floreció al oeste del río Marañón. La tradición local continuó en tiempos de la presencia inca, aunque los alfareros chachapoya incorporaron algunas formas del estilo imperial. Estas imitaciones locales no fueron tan finas como la alfarería provincial inca, producida por especialistas en otros territorios conquistados por el imperio. El cronista Pedro Cieza de León señala que los chachapoya hacían rica y preciada ropa para los incas y hoy día la hacen muy prima y tapicería tan fina y vistosa que es de tener en mucho por su primor. Los textiles de la Laguna de los Cóndores exhibidos en el Museo Leimebamba son una muestra de la habilidad de los tejedores chachapoya, no solo por la variedad de las técnicas empleadas, sino por la riqueza del imaginario plasmado en su decoración. La fibra predominante empleada fue el algodón, nativo pigmentado. Esta especie fue cultivada a lo largo de los ríos Marañón y Uctubamba, del quechua uctu, algodón, y bamba, llanura inundada. Los tejedores chachapoya emplearon igualmente la fibra de camélidos, probablemente de alpacas y llamas domesticadas que alguna vez poblaron la región. Otras fibras incluían la cabuya, empleada para hacer sogas, hondas, redes, sandalias y bolsas, mientras que juncos y otras fibras vegetales fueron utilizados para hacer canastas. Las plumas de loros y otras aves tropicales fueron empleadas en la decoración de tocados y otros accesorios. Asimismo, la tierra de los chachapoya abastecía al imperio inca de plumas. La conquista inca de chachapoyas. En el momento de la invasión española en el siglo XVI, los incas controlaban el imperio más grande del Nuevo Mundo. Su etapa de expansión más allá del Cusco, la capital, se había iniciado aproximadamente a mediados del siglo XV. En menos de 100 años controlaban un territorio que abarcaba más de 4.000 kilómetros de un extremo al otro. La conquista inca de Chachapoyas probablemente se inició alrededor de 1470, durante el reinado de Topa Inca, no sin antes ofrecer una fuerte resistencia al invasor.
Ellos estaban apercibidos por las armas y para morir en la defensa de su libertad. Que el Inca hiciese lo que quisiese, pero ellos no querían ser sus vasallos, señala Garcilaso. Desde Huánuco Pampa, un centro administrativo en los Andes norcentrales, los incas iniciaron un camino de conquista atravesando el Marañón, en la región de Huacrachucos, continuando hasta Cochabamba, donde fundaron un centro administrativo, ubicado en la intersección del camino de Huánuco Pampa y el camino de Cajamarca. Cochabamba es uno de los pocos sitios inca en Chachapoyas que ostenta arquitectura inca imperial clásica con puertas de doble jamba, fuentes de agua y recintos. Al igual que otros sitios similares, no solamente funcionaba como un centro administrativo, sino también como un lugar de culto. Los recursos humanos y naturales de la región debieron ser muy atractivos para los incas, quienes invirtieron considerables esfuerzo y tiempo en conquistar el territorio chachapoya y en develar movimientos de resistencia. Su ubicación estratégica, que abarcaba zonas con acceso a productos del bosque tropical, fomentó redes de intercambio a larga distancia desde tiempos anteriores a la presencia inca. Fuentes escritas tempranas documentan la existencia de ricas minas de oro en la zona. Igualmente, la posibilidad de abastecerse de otros valiosos recursos locales da cuenta de la importancia de la región como fuente de aprovisionamiento de productos tales como coca, planta y hierbas medicinales y alucinógenas, miel y cera de abejas, cacao y vainilla silvestre, tintes vegetales, pieles de animales, madera de chonta y plumas de aves tropicales empleadas en la decoración de textiles para personajes de alto rango. Algunas de estas redes de intercambio continuaron hasta principios del siglo XVII. La presencia inca en Chachapoyas es estimada en unos pocos, aunque intensos, 60 años. Durante ese tiempo se instituyeron muchas de sus políticas colonizadoras, entre estas el traslado de población chachapoyas como colonos Mi'kmaq a otras regiones del imperio. De acuerdo a algunos estimados, casi el 50% de la población fue desplazada hacia otras zonas y el territorio chachapoyas fue repoblado por artesanos especialistas y por agricultores provenientes de otras partes del imperio, así como también por la gente leal al Inca, como un mecanismo de control social. Laguna de los Cóndores. Cubiertas por el bosque nuboso en los flancos orientales de los Andes, penden una hilera de tumbas sobre las aguas de una laguna, disimuladas en un angosto abrigo natural en un acantilado de piedra caliza 100 metros encima de la Laguna de los Cóndores. Las estructuras permanecieron abandonadas por casi 500 años. En noviembre de 1996, un grupo de trabajadores que se encontraban en la zona, talando árboles, vislumbraron una de las estructuras funerarias. Luego de ascender con dificultad por las empinadas y borrosas laderas del lado sur del lago, alcanzaron las tumbas. Frente a ellos se encontraban las chulpas y en su interior fardos funerarios, ofrendas de cerámica, figuras talladas en madera y canastas con mates. En los meses siguientes, el grupo de trabajadores regresó al sitio, sacando de sus tumbas los fardos que habían estado sin disturbar por siglos, abriéndolos a tajos con machetes para descubrir supuestos tesoros. En abril de 1997, las autoridades de Leimebamba, el pueblo más cercano, se percataron de la actividad de los huaqueros y confiscaron el botín: cerámica, textiles, mates, platos y tazas de madera y fardos funerarios. Noticias del descubrimiento llegaron a los medios de prensa, provocando un diluvio de visitantes y periodistas a la Laguna de los Cóndores. Su distante ubicación, 10 horas a mula desde Leimebamba, hizo imposible controlar su presencia. Los visitantes caminaban sobre una alfombra de retazos de tela, huesos, cráneos, cuero, cerámica rota y mates. Posaban para las fotografías con los restos humanos despojados de sus vestimentas funerarias y guardaban en sus bolsillos pequeñas vasijas de cerámica y caleros. Escalaban encima de los
frágiles techos de las chulpas, desplazando las vigas, piedras y enlucido hasta el balcón voladizo, ocasionando que parte de ésta colapsara. Arqueología de emergencia. Frente a la evidencia de disturbación del sitio, el acelerado deterioro de los restos orgánicos y el inminente inicio de la estación de lluvias en julio de 1997, la Fundación Bioantropológica Perú Centro Malqui se embarcó en una misión de salvataje de 3 meses. Los fardos funerarios y los artefactos fueron llevados a lomo de mula hasta el pueblo de la Imebamba, donde se podía replicar las condiciones de temperatura y humedad de las chulpas y donde expertos podían ocuparse de las urgentes necesidades de conservación requeridas por los restos orgánicos. ¿A quiénes pertenecieron las tumbas encontradas por los huaqueros? Aunque estos habían removido prácticamente todo el mausoleo, destrozando valiosa información contextual, los más de 200 fardos funerarios recuperados y sus ofrendas indican fechados Chachapoya, 800 y 1470 después de Cristo, Chachapoya Inca, 1470 y 1532, y colonial temprano, 1532 a 1570. Los Chilchos. La Laguna de los Cóndores se encuentra en el corazón del territorio alguna vez ocupado por los Chilchos, un grupo de ayllus que formó parte del pueblo Chachapoya. Los Chilchos vivían hacia el este de la Imebamba y al noreste de Bolívar, entre los ríos Huabayacu y Chilchos, ambos afluentes del Guayabamba que desemboca en el Guayaga. La presencia inca en territorio de los Chilchos es evidente. Se ha identificado en dicha zona algunos de los pocos sitios de la cuenca del Guayaga que contienen arquitectura de estilo cusqueño, ubicadas a lo largo de caminos empedrados que iban hacia los llanos orientales. Las instalaciones inca aparentemente tenían múltiples funciones, como tampus, sitios de aprovisionamiento y descanso, y como centros de culto visible presencia que recordaba el poderío inca. Los arqueólogos han registrado más de 20 sitios de entierro, todos en relación a la Laguna de los Cóndores, hacia la cual están orientados. Esta es la laguna más grande del territorio de los Chilchos, 3,5 kilómetros de largo y dada la importancia, sin duda figuraba en la geografía sagrada de los Chilchos, quienes probablemente la consideraron su pacarina o lugar de origen. Los Chilchos controlaban el acceso a varias entradas a las tierras bajas que yacían hacia el este. La fuerte presencia inca en el Valle de los Chilchos, en la Laguna de los Cóndores y en la cuenca del Huabayacu, la frontera sureña de su territorio, evidencia un fuerte interés inca por zonas con acceso a los recursos de las tierras bajas tropicales. El sitio Yactacocha. Trabajos de mapeos y excavaciones arqueológicas al lado norte de la Laguna de los Cóndores revelaron un gran asentamiento que desciende en forma sinuosa a lo largo de una morrena lateral. El sitio residencial conocido como Yactacocha o Pueblo de la Laguna abarca unas 30 hectáreas e incluye los restos de unas 130 casas, mayormente circulares. En los trabajos de excavación se recuperó cerámica de estilo Chachapoyas e Inca provincial, lo cual sugiere que Yactacocha y las chulpas fueron contemporáneas. El sitio podría haber sido fundado en fecha tan temprana como 1200 después de Cristo e incluye tanto estructuras rectangulares asociadas a la ocupación inca como estructuras más tardías, probablemente vinculadas a tiempos coloniales tempranos. Las chulpas. Los mausoleos de la Laguna de los Cóndores están compuestos por 6 chulpas intactas y los cimientos de una séptima chulpa. Las tumbas se encuentran adosadas al farallón, que además sirvió de muro posterior. Los constructores supieron aprovechar una cornisa natural del acantilado de 45 metros de largo por 5 metros de ancho, modificándola, nivelando el piso y labrando cornisas más pequeñas en el farallón,
donde construyeron muros bajos de piedra y mortero de barro, que servían de apoyo a los techos de las chulpas, estos últimos compuestos de gruesas vigas de madera toscamente tallada. Cada tumba mide aproximadamente 3 metros de alto y está dividida en 2 niveles por una tarima de pequeños troncos. Las estructuras son básicamente cuadrangulares, construidas en bloques de piedra caliza con mortero de barro. Las chulpas 2, 4, 5 y 6 están enlucidas y pintadas en tonos de pigmento blanco y también en ocre rojo y amarillo, mientras que frisos en zigzag adornaban las chulpas 2 y 6. Astas de venado se proyectan a ambos lados de la ventana de la chulpa 6. Todas tienen ventanas que miran hacia el lago. Las momias de la Laguna de los Cóndores. La conservación de los restos humanos de la Laguna de los Cóndores es extraordinaria. ¿Cómo se podría explicar tal conservación en un área de tan fuertes lluvias? A pesar del clima lluvioso y del agua que cae en cascadas desde la saliente que protege las chulpas, la cornisa seca donde éstas se ubican posee un microclima seco y frío que contribuyó a la preservación de los restos orgánicos. Los estudiosos aún tratan de entender la combinación de factores que permitió la excepcional preservación de los restos humanos. Aparentemente, los Chachapoya no embalsamaban a sus muertos, más bien escogían deliberadamente sitios de entierro con características aparentes que permitían la preservación de los cuerpos. La evidencia sugiere que fueron los incas quienes introdujeron la técnica de evisceración y embalsamado. Estudios preliminares señalan la habilidad de los embalsamadores de la Laguna de los Cóndores. La piel de las momias fue tratada semejando cuero, mientras que copos de algodón colocados debajo de las mejillas, en la boca y en las fosas nasales ayudaban a preservar los rasgos faciales. Controlaron la descomposición de los cuerpos vaciando la cavidad abdominal a través del ano, sellando el orificio con un tapón de tela, a fin de facilitar su transporte. Posiblemente fueron preparados en otro lugar y conducidos a las chulpas para su entierro. Los cuerpos fueron reducidos a su mínimo volumen y peso. Las articulaciones están forzadas al punto de la posición fetal y flexionada de las momias no es natural. Finalmente, los cuerpos fueron envueltos en capas de textiles que, actuando como aislante, contribuyeron a su conservación. Los más de 200 fardos funerarios rescatados de la Laguna de los Cóndores permitirán a los científicos contar con una valiosa fuente de información de una población prehispánica. Una combinación de datos culturales y exámenes bioantropológicos, incluyendo estudios de ADN, permitirán conocer información sobre patologías, dieta, causas de muerte, perfiles demográficos, entre otros, que proveerán con cuantiosos datos sobre los estilos de vida de estas poblaciones en una escala nunca antes imaginada. Los quipu. Los quipu, cuerdas anudadas y teñidas, suspendidas de un cordón, recuperados de la Laguna de los Cóndores, son los primeros encontrados en el área cultural Chachapoya. Constituyen el más importante sistema de registro de información inca. Los administradores inca, conocidos como Quipucamayuc, creadores, guardianes de nudos, usaban los quipu para registrar información estadística como censos, tributos y productos almacenados. Igualmente eran empleados como registro de tradiciones orales, eventos históricos, genealogías e incluso poemas y canciones. Documentos españoles del siglo XVI señalan que la persistencia de su uso por los Quipucamayuc durante la administración colonial de gran utilidad para proporcionar información sobre la población y recursos locales. Las pictografías. Decorando el farallón detrás y encima de las chulpas, se observa una variedad de imágenes o pictografías pintadas con pigmentos minerales ocre, rojo y amarillo. Probablemente
cinabrio, mineral de mercurio o hematita, mineral de hierro. Los dibujos varían entre círculos toscamente pintados, espirales, diseños geométricos y líneas curvas semejando serpientes, hasta representaciones naturalistas de animales, como por ejemplo posibles ciempiés, una imagen de camélidos o venado, así como también retratos estilizados de figuras humanas con los miembros extendidos, portando orejeras y tocados de plumas. Algunos dibujos parecen representar seres sobrenaturales. Uno de estos se asemeja a un alacrán. Otro es un personaje de ojos protuberantes, tocado de plumas y apéndices emplumados que terminan en garras. Historia colonial. Poco después de la muerte de Atahualpa, Alonso de Alvarado ingresó a caballo a Cochabamba, acompañado por un pequeño cortejo de jinetes y de infantería. Fue recibido por el curaca Huamán, un Saracamayuc, autoridad encargada del cultivo de maíz. El conquistador Alvarado fue encargado por Francisco Pizarro de establecer una ciudad española en la zona. San Juan de la Frontera de Chachapoya fue originalmente fundada en la Jalca, pero la altura y las condiciones climáticas los hicieron desistir, restableciendo la capital cerca de Levanto. Finalmente, en 1544, los españoles se trasladaron a la ubicación que actualmente tiene la ciudad de Chachapoyas. En reconocimiento a su servicio, la corona española otorgó encomiendas a Alvarado y a sus hombres, con indígenas en custodia, como mano de obra. Los curacas, a su vez, fueron despojados de su poder y relegados a acopiar el tributo de sus antiguos sujetos. Las disputas legales entre los curacas, privados del derecho de sucesión de sus antiguos territorios, nos han dejado valiosos testimonios de las primeras décadas del dominio español. A comienzos de la década de 1570, bajo la administración del virrey Francisco de Toledo, las comunidades nativas fueron reubicadas, concentradas en reducciones o pueblos de estilo español, con plaza central e iglesia, a fin de establecer un mejor control sobre estas y facilitar la recaudación del tributo. Como consecuencia de la invasión española, nuevas enfermedades y epidemias asolaron a la población del Tahuantinsuyo. De acuerdo a algunos relatos, a los años 50 del primer encuentro entre Alvarado y Huamán en Cochabamba, más de la mitad de la población nativa de la región de Chachapoyas había desaparecido. Lagunas circundantes. Al sur de la laguna de los Cóndores se encuentra una laguna más pequeña, Quintecocha, laguna de los Picaflores, mientras que hacia el oeste hay otra aún más pequeña llamada La Mona o El Plomo. El reconocimiento arqueológico reveló los restos, lamentablemente saqueados, de varias tumbas que incluían tanto chulpas pintadas en tonos de ocre rojo como tumbas sobre el acantilado frente a Quintecocha. Los arqueólogos también encontraron un asentamiento de aproximadamente 50 estructuras, mayormente circulares. Existe además una estructura cuadrangular que se ubica en la cima del sitio, ahora cubierto por un tupido bosque. Los restos saqueados recuperados de la tumba de Quintecocha apuntan a que hubo una ocupación tanto chachapoya como inca, contemporáneos con las tumbas y el asentamiento de Yactacocha, ubicados en los alrededores de la laguna de los Cóndores. En La Mona, los arqueólogos registraron los restos de unas 5 estructuras, pero no encontraron ninguna tumba. La evidencia apunta a que en los alrededores de las 3 lagunas existió una ocupación muy densa y prolongada, que duró varios siglos y que culminó en el siglo XVI, cuando los políticos coloniales obligaron a los habitantes nativos a abandonar sus comunidades y reasentarse en pueblos de estilo español. Leimebamba. La fundación de Leimebamba. El poblado original de Leimebamba fue fundado a mediados del siglo XVI en el lugar denominado San Miguel, actual ubicación del Museo Leimebamba. Su emplazamiento estratégico en la confluencia de los ríos Pomacochas y Atuén, que forman el Uctubamba, y su cercanía a las minas de oro de Gollón y Santo Tomás de Quillay,
influyeron en su establecimiento. Según el cronista Garcilaso, la palabra Leimebamba es una composición del quechua Raimipampa, campo de la fiesta y Pascua principal del sol. Hacia 1563, el padre Juan Ramírez ya había establecido San Agustín de Leimebamba, el pueblo de Leimebamba, que entonces era gran pueblo, y millares de indios eran los indios más rebeldes a la fe de todos sus contornos, sirviendo como base para las misiones evangelizadoras hacia el este. Se tiene noticias que hacia 1714 una epidemia que los pobladores denominaron picha picha, que barre todo, asoló a la población de Leimebamba. Leimebamba hoy. Leimebamba es hoy en día un poblado de aproximadamente 500 familias, con una población distrital total proyectada en 5.000 habitantes. En las últimas décadas, la población de Leimebamba se ha visto incrementada con la presencia de familias de migrantes procedentes del vecino departamento de Cajamarca. La arquitectura tradicional de las viviendas y viejas casonas del pueblo, en donde destacan característicos balcones de balaustres de madera calada y la iglesia en piedra, se ha visto poco alterada por edificaciones que rompan la unidad del paisaje urbano. La inauguración de la carretera Chachapoyas-Leimebamba en la década de 1950 amplió las redes sociales y económicas hacia otras regiones. La feria semanal de Yerbabuena, a 15 kilómetros de Leimebamba, cobró auge, convirtiéndose en el eje del comercio agropecuario regional. Pequeños agricultores de pan llevar, ganaderos, artesanos y comerciantes provenientes de comunidades lejanas tienen en la feria una oportunidad de comercializar sus productos, así como de adquirir bienes industriales que ingresan de la costa. La coexistencia de tradición y modernidad se observa en las transacciones económicas, en donde la compra con dinero conviene con la forma tradicional del trueque o intercambio. Actividades económicas. La agricultura y la ganadería son las actividades económicas más importantes de la zona. Una parte de la población de escasos recursos vende estacionalmente su mano de obra en labores agropecuarias. Otro sector se dedica a la tarea vinculadas al pequeño comercio. Las condiciones medioambientales de los diversos pisos que caracterizan a la región permiten el desarrollo de una variedad de cultivos destinados en su mayoría al autoconsumo, principalmente papa y maíz. La ganadería está orientada principalmente hacia la cría de ganado vacuno, para la producción de leche y quesos, que junto con la comercialización de ganado en pie constituyen la fuente de ingresos más importante en la familia de la zona. La producción artesanal. La producción tradicional de textiles artesanales ocupa en la actualidad una gran cantidad de mujeres de la región andina del departamento de Amazonas. Merece destacarse la gran diversidad de técnicas y diseños empleados, así como la remarcable habilidad de sus tejedoras, vistosas y abrigadoras frazadas, con ponchos, mantas, pellones, alforjas y alfombras, constituyen los principales artículos que se producen en el pueblo y en los alrededores, convirtiéndose en una fuente de ingresos para las familias locales. El empleo del uso puchca para el hilado de lana y el telar horizontal de cintura calwa para el proceso del tejido, ambos de origen prehispánico, ponen de manifiesto la continuidad de la tradición textil. Aunque también se emplea el algodón nativo como materia prima, es principalmente la lana de ovino la que tiene mayor demanda. Para los diseños se combina el empleo de tintes vegetales con las anilinas. En los últimos años se ha generalizado el uso de fibras industriales adquiridas en los comercios locales. Conservación del patrimonio cultural y natural. El saqueo indiscriminado y el vandalismo han afectado y continúan afectando a muchos importantes sitios arqueológicos en el Perú. En sus correrías, los huaqueros destruyen valiosa información de contexto. Este tipo de información permite a los estudiosos reconstruir la secuencia de los eventos sociales que tuvieron lugar en el sitio. En el caso de las chulpas de la Laguna de los Cóndores,
El saqueo y la manipulación de los mausoleos resultaron en la pérdida irremediable de datos de asociación y contexto, desapareciendo una valiosa fuente de información referida a los rituales funerarios realizados por la sociedad chachapoya. Nunca se sabrá si los fardos funerarios fueron agrupados de acuerdo a sus orígenes familiares o étnicos, o con algún otro criterio, ya que el sitio fue totalmente disturbado. El trabajo de rescate realizado por el Centro Malqui con el proyecto de la comunidad Laimebamba ha permitido que los objetos recuperados se encuentren actualmente en exhibición en el Museo Laimebamba, donde están siendo analizados por especialistas. Los habitantes de Laimebamba son conscientes de la necesidad de proteger los valores culturales y naturales de su entorno, en la medida que ello representa primordialmente su preservación para las futuras generaciones, así como una fuente de recursos potenciales para el desarrollo del turismo en la zona. El Ministerio de Cultura, con sede en Chachapoyas, es encargado de velar por el cuidado y protección del patrimonio cultural de Laimebamba. La consolidación de mecanismos de participación comunal permitirán un espacio de trabajo participativo, tendiente a crear las condiciones para el desarrollo de la localidad. El entorno. Chachapoyas abarca una variedad de ecosistemas que van desde el bosque seco tropical a lo largo del río Marañón, subiendo hacia los pajonales y descendiendo nuevamente hacia el bosque nuboso que flanquea los vertientes más orientales de los Andes. El bosque seco tropical, conocido localmente como Temple, varía en la elevación de 900 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Se distingue por su vegetación de bosque seco conformado mayormente por vegetación xerófita, variedades de cactus y suculentas. Hoy en día la gente mantiene cultivares tanto nativos como introducidos, palmera cocotera, mangos y cítricos. En la antigüedad los agricultores sembraban algodón, coca y ají, entre otros. Desde el Temple, el paisaje asciende a la zona quichua o bosque húmedo montano, que abarca desde los 1800 hasta los 3200 metros sobre el nivel del mar. El área es apropiada para granos nativos como chocho, quinoa y kiwicha y otros cultivos tradicionales como maíz, frijoles y calabaza. Los agricultores han rozado el bosque para crear chacras y pastizales para el ganado, deforestando la zona, quedando solamente algunos pequeños bolsones de bosques primario. El terreno asciende nuevamente hacia la Jalca o páramo tropical subalpino, una zona de transición desde la puna seca del sur del Perú y el páramo húmedo del Ecuador, elevándose hasta los 3200 a 4500 metros sobre el nivel del mar. La zona se caracteriza por sus pajonales, arbustos y bosques enanos, restos de antiguas terrazas y sistemas de cultivo. Dan cuenta de un uso intensivo en tiempos chachapoya. A partir de la Jalca, el terreno desciende nuevamente, dando lugar al bosque pluvial tropical. Palmeras, helechos, palmera, bromelias, orquídeas y musgos tipifican esta zona de intensa nubosidad y fuertes lluvias.